Aspectos que se deben de tener en cuenta para redes 802.3 Ethernet. Bueno, en este video les voy a platicar de, de estos aspectos que se deben de tener en cuenta, considerar al momento de crear una red local, que son las redes Ethernet. Uno de los principales aspectos es el ancho de banda y rendimiento. Les voy a hablar un poco de él. Una importante desventaja de las redes Ethernet 802.3 son las colisiones. Las colisiones se producen cuando dos hosts transmiten tramas de forma simultánea. Cuando se produce una colisión, las tramas transmitidas se dañan o se destruyen. Los hosts transmisores detienen la transmisión por un periodo aleatorio conforme a las reglas de Ethernet 802.3 de CSMA-CD, que es un protocolo de las redes Ethernet de colisiones. Dado que Ethernet no tiene forma de controlar cuál será el nodo que transmitirá en determinado momento, sabemos que cuando más de un nodo intente obtener acceso a la red, se producirán colisiones. La solución de Ethernet para las colisiones no tiene lugar de manera instantánea. Además, los nodos están involucrados en la colisión. Los nodos que están involucrados en la colisión no podrán dar comienzo a la transmisión hasta que se resuelva el problema. Cuanto mayor sea la cantidad de nodos que se agreguen a los medios compartidos, mayor será la posibilidad de que se produzcan colisiones. Por ello es importante comprender que al establecer el ancho de banda de la red Ethernet en 10 megabits por segundo, el ancho de banda completo para la transmisión estará disponible solo una vez que se hayan resuelto las colisiones. El rendimiento neto del puerto, es decir, la cantidad promedio de datos eficazmente transmitidos, disminuirá de manera significativa según la cantidad de nodos adicionales que se utilicen en la red. Los hubs no ofrecen mecanismo alguno que sirva para eliminar o reducir estas colisiones, y el ancho de banda disponible que cualquier nodo tenga que transmitir se verá reducido en consecuencia. Por lo tanto, la cantidad de nodos que comparta la red Ethernet influirá en el rendimiento o la productividad de dicha red. Es decir, dependiendo de cuántos nodos haya en una red Ethernet, de eso va a depender el rendimiento o la productividad. Por eso no se utilizan los hubs, porque no evitan esas colisiones, no las reducen, al contrario, provocan más. Entonces se utilizan los switches como medio de conmutación. Ahora, los dominios de colisión. Al expandir una LAN Ethernet para alojar más usuarios con mayores requisitos de ancho de banda, aumenta la posibilidad de que se produzcan colisiones. Para reducir el número de nodos de un determinado segmento de red, se pueden crear segmentos físicos de red individuales, llamados dominios de colisión. El área de red donde se originan las tramas y se producen las colisiones se denomina dominio de colisiones. Todos los entornos de los medios compartidos, como aquellos creados mediante el uso de hubs, son dominios de colisión. Cuando un host se conecta a un puerto de switch, el switch crea una conexión dedicada. Esta conexión se considera como un dominio de colisión individual, dado que el tráfico se mantiene separado de cualquier otro, y por consiguiente se eliminan las posibilidades de colisión. Bueno, aquí está una pequeña imagen que muestra si un switch de 12 puertos tiene un dispositivo conectado a cada puerto, se crean 12 dominios de conexión. Ese es un ejemplo, puede ser. Bueno, como mencioné anteriormente, un switch crea una tabla de direcciones MAC mediante el registro de direcciones MAC de los hosts que están conectados a cada puerto de switch. Cuando dos hosts conectados desean comunicarse entre sí, el switch utiliza la tabla de conmutación para establecer la conexión entre los puertos. El circuito se mantiene hasta que analiza la sesión. Bueno, como les decía, aquí se utilizan los switches, se crean dominios de colisión y los switches crean una tabla de direcciones MAC a través del registro de MAC, a través del registro de direcciones MAC que tienen los hosts. Y a su vez los switches reducen las colisiones y permiten una mayor utilización del ancho de banda en los segmentos de red, ya que ofrecen un ancho de banda dedicado para cada segmento de red. Congestión de red. Bueno, este es uno de los puntos que también se debe tomar en cuenta en una red de área local. El primer motivo por el cual segmentar una LAN
en partes más pequeñas es el de aislar el tráfico y lograr una mejor utilización del ancho de banda por usuario. Si no se segmenta, la LAN se obstruye rápidamente debido al tráfico y a las colisiones. Ahí viene un pequeño ejemplo de lo que es la congestión en la red. Y bueno, algunas de las causas más comunes de la congestión de red es debido a las tecnologías de redes y computadoras cada vez más potentes. Hoy en día la CPU, los buses, los dispositivos periféricos son mucho más rápidos y potentes que aquellos utilizados en las LAN anteriores. Por lo tanto, estos pueden enviar una mayor cantidad de datos a través de la red y también procesarlos a una mayor velocidad. Otra de las causas, volumen de tráfico de la red cada vez mayor. En la actualidad el tráfico de red es más habitual, ya que se necesitan recursos remotos para llevar a cabo tareas básicas. Además, los mensajes de broadcast, como las consultas de resolución de direcciones que envía el ARP, pueden afectar de manera negativa el rendimiento de la red y de las estaciones de trabajo. Aplicaciones con alta demanda de ancho de banda. Las aplicaciones de software son cada vez más ricas en cuanto a funcionalidad y requieren un ancho de banda superior. Por ejemplo, las aplicaciones de edición, diseño de ingeniería, video a pedido, aprendizaje electrónico, streaming video, requieren una considerable capacidad de velocidad y procesamiento. Por último, les voy a hablar de lo que es segmentación LAN. Las LAN se segmentan en varios dominios de broadcast y de colisión, más pequeños mediante el uso de routers y switches. Anteriormente se utilizaban los puentes, pero no suele verse este tipo de equipos de red en una moderna red LAN conmutada. Ahora, también se utilizan los puentes y switches. Si bien los puentes y los switches tienen muchos atributos en común, su tecnología presenta diferencias. Los puentes o bridges se utilizan generalmente para dividir una LAN en un par de segmentos más pequeños. En cambio, los switches se utilizan por lo general para dividir una gran LAN en varios segmentos más pequeños. Los puentes tienen solo un par de puertos para la conectividad de la LAN, mientras que los switches cuentan con varios. Los routers, aunque el switch LAN reduce el tamaño de los dominios de colisión, todos los hosts conectados al switch pertenecen al mismo dominio de broadcast. Los routers pueden utilizarse para crear dominios de broadcast, ya que no reenvían tráfico de broadcast predeterminado. Si se crean pequeños dominios de broadcast adicionales con un router, se reducirá el tráfico de broadcast y se proporcionará una mayor disponibilidad de ancho de banda para las comunicaciones unicast. Cada interfaz de router se conecta a una red individual que contiene tráfico de broadcast dentro del segmento de la LAN en el que se originó. Y bueno, aquí pueden ver un pequeño ejemplo de lo que la diferencia entre un dominio de colisión y un dominio de colisión y de broadcast sin control y uno con control. Más que nada tiene que ver con la estructura que tiene y de la función que tiene el router y el switch. Por ejemplo, la principal diferencia es en la de que tienen control, los dominios de colisión y de broadcast con control, es que cada router reduce el tamaño del dominio de broadcast en la LAN. Esa es la función del router en este tipo de segmentación. Y el switch reduce el tamaño del dominio de colisión de la LAN a un enlace único. Y pues bueno, ahí se puede apreciar en la imagen cómo trabajan estos dos tipos de dominios de colisión y broadcast sin control y con control. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting. Bueno, mi conclusión es que al momento de crear una
una red de área local por medio de este protocolo Ethernet, el 802.3. Se deben de tomar los aspectos que le mencioné en el video, y sobre todo para que haya un rendimiento en la red. También aprendí que, bueno, los dominios, una de las soluciones a problemas con la red, sobre todo la congestión de red, puede ser la segmentación de una LAN por medio de dominios de colisión y de broadcast. Los de broadcast lo realizan los switches y los de colisión los hubs. Pero también los bridge y los routers hay una función también de segmentación. Entonces, con los dominios de broadcast se crean VLANs, pequeñas redes virtuales, y que mejoran el rendimiento, se aprovecha el ancho de banda, hay menos tráfico y menos colisiones. Entonces, es una de las opciones que se pueden tener. Se tiene que planificar bien cuando se construye una red, y tomar en cuenta esos aspectos que son importantes al momento de implementar la red, y sobre todo para beneficio de los usuarios, que son los que al final son los principales actores dentro de una red.